Adelante, Víctor. Y de hoy en 8, en el almuerzo van a venir casi los que usted tuvo y otros nuevos. Continúen el diálogo y no, continúen el diálogo y nosotros nos enriquecemos de lo que ustedes ya hicieron. O sea, como usted tiene con ellos jueves y viernes, hoy y mañana. Veamos, vos vas a estar hoy en el ticket, ¿verdad? Veamos, tú no vas a estar, Carlos también. Y mañana también. Y mañana también. Y el jueves que viene también. Y el jueves para este almuerzo probablemente están todos y algunos de ellos. Entonces, para que ellos no se aburran y nosotros nos enriquezamos lo más posible, casi puede ser dejar lo que aprendieron y nosotros nos enriquecemos. No les tienen que repetir ya lo que parece. Gracias. A tomar todo lo que Y sabe que voy ya a... no está en el peso. No está en el peso porque requisito. Como requisito. Pero si quieres tomarlo. Yo no sé por crítica efectiva, y después de que la hagamos Gigi, que el filósofo marxista. Para mí que es el mayor culpabilista de esta modalidad. Si descubriéramos cómo grabar a nivel global, ya hubiéramos resuelto el problema del marxismo. Se hacen un montón de huevadas lo que hablan, porque durante 200 años se ha intentado hacer eso y no se puede. O sea, ¿qué hacen para vivir el gobierno? Eso dicen que me han enfocado otra vez, lógico. Sí, yo vi un pedazo. Para saciar de regreso. Una más Otra vez pasando, ayer supimos cuando yo veo, ¿será que María Teresa? Hijo de la señorita, cuidado, y me dice yo, ¿y cómo será que está? Y él me habló de alimentación. Esa charla allá donde con nosotros sería sacafuego, no la mandaba a 5 horas. Pero ya lo revisaremos mejor en otro momento. Bueno, no importa. Yo entro antes por cualquier cosa que se entra al lado. Buenas. Espera, Carla, no empieces todavía que voy a retomar los marcadores. Yo se los traigo. ¿Lo tiene ahí? No, pero yo estoy dando más marcadores. Bueno, eso no cabe ninguna duda. Perfecto. Perfecto. Gracias. Buen provecho a todos. Nos encontramos aún en el elevador y nos va a acompañar a almorzar, así es que gracias por venir. Yo creo que todos lo conocen y todos se conocen. Y hoy tenemos la suerte de tener a Osvaldo, que se vino de viaje para estar con nosotros. Él está dando unos globos a los estudiantes de la maestría. Y entonces vamos a tomar hoy el tema que está dando con ellos. Pero hoy en la tarde empieza un seminario, si alguien todavía quiere llegar, sobre Capital in the 21st Century, que es el libro, yo no sé mucho, pero es el libro de Piketty que están hablando sobre que es el siguiente Marx, básicamente. Entonces, Osvaldo va a estar con el grupo de profesores hoy y mañana. Y la semana entrante en este almuerzo vamos a seguir hablando sobre ese libro. Pero ya le dije a Osvaldo que no aburra a los que ya llegaron y que nos entretengan a los nuevos. Entonces, que lo que ya hayan discutido y ustedes que nos lo vengan a transmitir. Así es que mil gracias, Osvaldo, por estar con nosotros otra vez. Gracias por invitarme. Hablando de la reunión de esta tarde, sería bueno que los profesores que vayan con el libro, si lo tienen. Tienen en Kindle. Porque yo tengo las páginas marcadas y es más fácil decir, mira la página 200. Perfecto. Se los mandamos en Kindle. Tú no eres el experto para buscar en páginas de Kindle. Bueno, pero eso será lo que haremos esta tarde. Ahora, en este almuerzo,
la idea de Carla es que yo les contara de una manera bastante resumida lo que estoy haciendo en estos logos para los graduados de la Escuela de Negocios. Lo que estamos haciendo es tratar 4 temas en sesiones de 2 horas y media cada tema. No hay nadie que se haya anotado en los 4 logos, o sea, creo que hay uno que tiene la audacia de aguantarme durante 10 horas, pero generalmente se anotan en 1 o 2 y ahí se dan cuenta que no vale la pena y se van. De cualquier manera, lo que vamos a hacer ahora en el almuerzo, por supuesto, no va a ser un resumen de los 4 logos, porque yo no podría resumir en 10 horas. Pero lo que voy a hacer es mostrar así, de manera más rápida, el propósito de estos 4 logos, sin entrar en los detalles de qué es lo que se hace en cada uno de los logos. El tema común para todos ellos lo hemos denominado evaluación de los efectos sobre la economía de los proyectos privados de inversión. Y yo debo admitir que posiblemente para los estudiantes de la Escuela de Negocio no sea un tema de interés primordial saber cuáles son los efectos sobre la economía. En realidad, lo que yo esperaría que les interese cuáles son los efectos para el inversor privado que encara el negocio. Sin embargo, ellos pueden encontrarse en su vida profesional con esta clase de comentarios tan usuales que uno escucha en la televisión, que ve en los periódicos, acerca de que los proyectos más allá del efecto que tienen sobre el inversor privado tienen efectos sobre la economía en general, que no son captados por los inversores privados, que van más allá de lo que el inversor privado percibe. Y entonces se habla de efectos perjudiciales para la economía que no los tiene que tolerar el inversor privado, porque a él no le conciernen, pero pueden que perjudiquen a la economía y entonces un efecto indirecto. También puede que estos efectos sobre la economía sean beneficios adicionales a los que percibe el inversor privado. En otras palabras, estoy diciendo que si un proyecto de inversión, un proyecto privado de inversión tiene una TIR de 20%, eso es lo único que en realidad le interesa al inversor y es el ámbito en el cual se mueve naturalmente el egresado de la Escuela de Negocios. Sin embargo, a pesar de moverse en ese ámbito, él puede escuchar estas distintas versiones de que, aunque la TIR sea 22% para el inversor, en la economía eso produce efectos que, si calculáramos la TIR para la economía, a lo mejor no llega ni a 20. O si calculamos la TIR para la economía, posiblemente sea 30. Y el inversor privado diría, bueno, ¿y a mí qué? Eso no es de lo cual yo tengo que darle cuenta a mis accionistas. A pesar de que ese no es el asunto del cual él es responsable ante sus accionistas, él puede que sienta la necesidad o el interés de defenderse cuando dicen, no, las inversiones privadas son puro beneficio para el inversor, pero a la economía le provoca daños que tú no tomas en cuenta. O recíprocamente, hay todo este optimismo entusiasta de que los proyectos privados dan beneficios más allá de los que capta el inversor privado, porque genera empleo, genera actividad económica, promueve. Bueno, eso es lo que queremos entonces estudiar con un poco más de precisión y salirnos del ámbito poético, romántico, de declamaciones que son generalmente muy elocuentes, pero que cuando uno mira su contenido no se sabe muy bien en qué consiste. ¿Qué es eso de que una gran virtud de los proyectos es que da empleo? Por ejemplo, eso es tan común que seguramente todos lo escuchamos.
Y se dice, bueno, y eso, tú en tu TIR del 22% ni lo anotas como un beneficio. Fíjate que tú estás dando un gran beneficio que tú ni siquiera lo tomas en cuenta porque estás generando empleo. Bueno, pero es que ¿acaso yo no pago por esos salarios? ¿Acaso eso no está contado en la contabilidad de mi proyecto cuando yo pago los salarios? O sea, yo lo que estoy dando, si vamos a mirarlo bien, con más que empleo de salario, ¿no? Nadie que yo sepa se interesa por el empleo por sí mismo, se interesa por el salario que gana cuando tiene un empleo. Bueno, y eso ya está capturado en la contabilidad del proyecto. Pues cuando yo pago los sueldos, eso lo tengo entre mis copas. O sea que el empleado que yo contrato viene y gana ese salario. Y yo que estoy de este otro lado del mostrador, voy y se lo pago. Entonces, ¿dónde está el efecto más allá de los proyectos? Es como si tú me dijeras que además el proyecto tiene el efecto de promover el consumo. ¿Y acaso cuando yo vendo mi producto y promueve el proyecto, el consumo de lo que estoy vendiendo, ¿no acaso yo no cobro por eso? Ya está incorporado en mi contabilidad dentro de los beneficios, los ingresos por venta que yo contabilizo en mi proyecto. O sea, lo que yo quiero, le estoy insistiendo a los estudiantes en estos 4 logos, el punto inicial es que tenemos que ser cautelosos con esto de que los proyectos tienen toda clase de repercusiones beneficiosas o perjudiciales que son ignoradas por el inversor o por el dueño del proyecto de inversión. Yo creo que eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautos, porque gran parte de esos efectos que se mencionan y con los cuales se hacen grandes y elocuentes discursos, en general no tienen nada de adicional. Ya está todo incorporado en el proyecto. De manera que yo voy a... Sí, Carlos. Una consulta, ¿considerarías estaba pensando un poquito en los efectos de redes? Por ejemplo, en el ambiente financiero, el hecho de que haya muchos proyectos de inversión sí te genera un fenómeno financiero que es la diversificación. Digamos, al uno poder poner acciones en muchos un portafolio, ¿no? Ahí hay un poder que es de la red, no es en sí de una empresa en particular, sino que es un efecto claro, pero sí, pero eso normalmente tu proyecto va a ser un ingrediente bastante insignificante en la red. O sea, la red ya tiene miles, digamos, los inversionistas pueden elegir comprar acciones de muchos, y mucho más en un mercado de capitales abierto, ni siquiera está limitado a las inversiones en el país, tú puedes comprar acciones de General Motors si quieres. O sea que la diversificación que provee mi proyecto es tan insignificante. O sea, piensa tú un proyecto de producción de aceite vegetal. ¿Qué horizonte tan nuevo y tan amplio? ¿Qué le agranda el horizonte de inversión a los interesados en poner plata en acciones? Mis proyectos son, no sé, 25 millones de dólares para producir aceite vegetal. ¿Tú crees que eso le abre un horizonte nuevo a los que están buscando acciones para comprar? Digamos, yo creo que no, que es un efecto bastante insignificante. Sin embargo, digamos, esta inquietud tuya es un fiel reflejo, digamos, de la actitud bastante generalizada, de que se dice, esto de calcularle la TIR del 22% a tu proyecto es muy limitado, porque tu proyecto va tanto más allá. Y yo digo, no va tanto más allá. El 22% captura todo. Y si no es todo, captura casi todo. Y lo que queda por capturar, ya sea bueno o malo, aparte de la TIR que tenga tu proyecto, o el valor actualizado, o el valor presente neto, cualquiera de los indicadores que tú uses para evaluar tu inversión, yo estoy dispuesto a argumentar que eso captura casi todo el efecto del proyecto. Y digo casi todo porque me quiero reservar un pequeño margen para moderar lo que estoy diciendo. Pero es un pequeño margen, no es esta exageración divulgada de que los proyectos hacen de todo. Los proyectos en Argentina, cada vez que se pone una insignificante fábrica de alfileres en la Patagonia, los diarios se llenan de comentarios de que estamos protegiendo la soberanía nacional, porque ahora con esta fábrica de alfileres los chilenos no nos van a robar la Patagonia. No seamos inocentes. Digamos, sigue siendo una fábrica de alfileres. ¿Cómo le vamos a conceder
el beneficio de ser el custodio de la soberanía nacional. Por último, mira, si la soberanía te importara tanto, tú pones una guarnición con 4 gendarmes y se acabó el problema, no tiene que ser una fábrica de alquiler. Porque estos efectos, más allá de los efectos sobre el dueño del proyecto, muchas veces se invocan para solicitar toda clase de apoyos estatales y privilegios y subsidios. ¿Cómo no me va a subsidiar la fábrica de alfileres en la Patagonia? Imagínate esto defendiendo la soberanía nacional. ¿Qué te hace un subsidio de 10, 15 millones? La soberanía vale mucho más. Entonces el argumento es, no, es que estamos mal usando, utilizando erróneamente un argumento que no existe. Digamos, ¿para qué te voy a hacer subsidiar a ti tu proyecto en 20, 30 millones, no sé qué? Si yo con 50.000 pesos pongo los gendarmes ahí que me cuidan la frontera y se acabó el peligro de los chilenos. Si es que fuera un peligro real, que posiblemente ni siquiera lo sea. Y lo mismo pasa cuando dicen, no, esta fábrica, fíjate, crea empleo. Bueno, pero ¿qué digo que este proyecto es el custodio del empleo nacional? Hay miles de actividades que crean empleo. Por otro lado, el empleo que crean, a mí bien que me cuesta los salarios que tengo que pagar a mi empleo. Entonces ya está contabilizado en los costos y en la contabilidad del proyecto, ¿no? Esto de empezar a sumar y a restar cosas de afuera, que se hace con tanta despreocupación y ligereza, es algo que debería mirarse con más cuidado. Aunque Osvaldo, con el advenimiento de este aparato y las aplicaciones de este aparato, ahora es muy común justificar casi cualquier nuevo gadget, aplicación, en términos de que aumenta la comunicación entre los consumidores y la red y todo eso. Y muchas, o sea, privadamente no sé cómo calculan ellos sus tasas de retorno, pero efectivamente se ve una externalidad de red en algunas de estas aplicaciones. Ahora, eso no queda capturado necesariamente en la TIR, pero esto tampoco le impide yo no sé si no queda capturado en la TIR, porque el hecho que una aplicación más multiplique los contactos posibles hará que las personas que contratan la aplicación o los que ya tienen el aparatito estén dispuestos a pagar más y tú les puedes cobrar esa mayor conectividad en la forma del precio que le cobras a los nuevos. Las aplicaciones yo no sé lo que son, pero supongo que por eso se paga, ¿verdad? Una cosa que tú compras, pues no es que te la regalan. que no hay nada regalado, algunas dicen que la regalan, que igual se roban. Entonces otra vez, digamos, si es algo que da lugar a un precio, a una transacción, pues ya está en la contabilidad, si está bien hecha la contabilidad del proyecto de inversión, ya debería estar, no hay nada más que agregarle ni sumar. Ahora, este es el principio general. Yo no quiero, digamos, no quiero cerrar las puertas a que sea posible que bajo ciertas circunstancias, pero veamos cuáles son, haya cosas que agregar o que quitar a los beneficios y costos del proyecto. Y entonces, si tú lo miras desde el punto de vista de la economía, te diera una TIR un poco diferente. Pero veamos bien bajo qué circunstancias es correcto sumarle o quitarle cosas cuando tú lo miras desde el punto de vista de la economía en su conjunto y que te vaya a dar distinto que cuando lo miras desde el punto de vista del proyecto. No, pero a ver, sí, el fabricante de bikinis no captura todos sus efectos de bienestar en la TIR. Él no las vende a un precio. No incorpora en el precio todo el bienestar que derivan los que vengan el bikini vestido. Bueno, sí, es verdad. Sin embargo, la pregunta que se haría es, ¿y este beneficio es atribuible a la fabricación de bikinis? Es decir, la muchacha no andaría menos vestida. ¿No andaría acaso menos vestida aunque tú no fabriques la bikini? Se captura en la piel de la muchacha. Sí. Si la muchacha no está dispuesta, no hay ninguna mejora en la TIR de los muchachos. De manera que, si ella está dispuesta,
bueno, pues ella estará dispuesta a pagar por la bikini que le permite mostrarse. Y entonces el proyecto lo cobra, está reflejado en el precio. Lo que ustedes, los que me conocen ya hace demasiados años hablando de libros y cosas en teoría de precios, verán que esto es nada más que un resabio de mi devoción a los precios, a los precios de la economía. Esta devoción que me lleva a creer que casi todo de alguna manera queda capturado en los precios. Digo casi, otra vez porque me quiero dejar un pequeño margen para mostrar cuándo los precios pueden no reflejar todo lo que deben reflejar. Pero si los precios no reflejan algo, eso debemos considerarlo más bien como una excepción, no como una regla general. La regla general no es que los precios están siempre mal y hay que corregirlo porque nunca dicen todo lo que deben decir, y entonces los proyectos privados, los proyectos evaluados privadamente, siempre les falta algo. Eso no es verdad, no es que siempre. Puede que a veces le falte algo, pero la regla general es que no le falte, la excepción es que sí le falte. Y lo que queremos estudiar es bajo qué condiciones la excepción tiene lugar, la excepción tiene lugar. Yo lo que les presento en estos logos a los estudiantes, y aprovecho a chequear con los profesores a ver si les parece que estoy haciendo mal o bien. Que estás por empezar. Yo lo que les propongo es un enunciado general. Y el enunciado dice: una inversión privada tiene los mismos efectos sobre el inversor y sobre la economía. Sí, y acá viene el condicionante, sí, en todas las actividades afectadas por el proyecto, ¿verdad? Por la inversión privada. Si en todas las actividades afectadas los precios son iguales a los costos de oportunidad. De manera que yo establezco, digamos así, un principio general, una regla básica. Y es que ¿Los precios son iguales? a los costos de oportunidad. Pero son Los iguales. precios son iguales a los costos de oportunidad. En todas las actividades relacionadas. Porque hay iguales y no iguales o mayores. No, porque si son, digamos, para que sean los mismos, tienen que ser iguales. Si son mayores o menores, porque depende que sean insumos, depende que sean productos que el proyecto vende. Lo único que te garantiza que los efectos son los mismos es que los precios en las actividades afectadas sean iguales a los costos de oportunidad. ¿Y cuáles son los ingredientes que yo les subrayo a los estudiantes de luego? A ver, Carlos, dale. No solo está diciendo que si fueran mayores no estarían en un punto de un equilibrio. Si fueran menores tampoco. Había incentivos para moverse hasta llegar al punto decimal. Exacto. Ya sea que sean mayores o que sean menores. Una pregunta, Osvaldo. Sí. Como todos vamos para viejos, me parece genial como lo planteas, porque eso, si lo pusieras en términos matemáticos, tendría una... Pero ¿por qué obvias la palabra marginal ahí en el costo? Porque es un tecnicismo, pero ya sabemos que nos referimos a eso. Pero no hace falta entrar en cosas tan técnicas. Eso hace la edad, porque uno tiene 30 años, no se atreve a hacerlo. Exacto, pero cuando tienes 70 tú dices, me lo paso por alto, y si me preguntan les digo, es un tecnicismo.
¿Cuáles son los ingredientes importantes, digamos, en los segundos dos renglones? O sea, porque los segundos dos renglones son los que te establecen las condiciones para que los primeros dos sean verdad. Y los primeros dos es lo que yo dije, efectos, y por efectos quiero abarcar beneficios, costos, por eso le llamo efectos en general. Los efectos serán los mismos. Ese es el principio general. Acá si el proyecto tiene una TIR calculada del 22%, en general, mirado desde el punto de vista de la economía, también va a ser 22%. Ese es el principio general. Excepto que suceda lo que, excepto que no suceda, que no se satisfaga la condición que está en los últimos dos renglones. ¿Cuáles son los ingredientes importantes? Los ingredientes importantes es actividades afectadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién afecta mi proyecto? Este efecto se produce sobre quién. Las actividades afectadas, precio es el otro ingrediente importante. Porque en economía sabemos que los precios son los canales a través de los cuales sucede todo. Así que si los precios no son afectados, ahí se cerraron los canales y no pasa nada. Precios es el ingrediente esencial en el análisis económico. Y finalmente lo que comentaba Carla, los costos de oportunidad son el otro ingrediente importante. Este es el enunciado, digamos, de este enunciado quiero que sea el punto de partida en los logos que estoy Carlos. Solo una ahorita, tal vez es muy tecnicismo, pero veamos, por la forma que está planteada la oración, ¿verdad? Estás asumiendo mercados completos, estás asumiendo costos de transacción cero, ¿verdad? No, si no hay mercados completos, si hay externalidades, si pasa cualquier cosa, este no será igual a este. Y por lo tanto no se cumplirá la condición. Y ahí entonces, si no se cumple, los efectos no serán los mismos. O sea, el hecho que el precio y el costo de oportunidad puedan diferir por cualquier razón, la que tú mencionas o cualquier otra, entonces uno dice, bueno, no se cumplen las condiciones que se requieren y por lo tanto los efectos no son los mismos. O te das cuenta que esto te lleva a formularte, bueno, ¿y bajo qué circunstancias podrían o no diferir? Que no es lo mismo que ese optimismo generalizado de que siempre hay un efecto. No, siempre no. Esto tiene que ver bajo qué circunstancias nos habla. No es una regla general que no necesita ser discutida. Uno puede decir, en general ni siquiera vale la pena discutirlo. Siempre hay efectos distintos. Yo estoy diciendo, mira Carlos, puede que haya, pero me vas a tener que explicar cuándo. Lo que no podemos es admitir así a rajatabla, que siempre, por todos lados, imagínate, yo no me imagino nada. Explícame tú, bajo qué circunstancias va a haber efectos distintos. Una cosa que me parece que hasta ahora llevo dado, ¿cuántos llevo? ¿2 o 3? 3, de verdad. Ha dado resultado, ya ha resultado aclaratorio. Es que yo les propongo la siguiente manera de mirar el asunto a los estudiantes. Les digo, imagínense que este es el conjunto de todas las actividades de la economía. Acá está todo, el sector agrícola, el sector construcciones, la industria, la producción de textiles, los nightclubs, los salones de belleza, el turismo anical, la prostitución, los bares y restaurantes, los hoteles, todo todito. Acá están todas las actividades de la economía. Y entonces decimos, bueno, acá en nuestra condición de validez para que la primera parte sea correcta, hablamos de actividades afectadas. Entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, no es que un proyecto de producción de zapatos afecte a toda la economía. Producir zapatos y vendérselos a los clientes y comprarle el cuero no va a afectar el turismo en Tikal, no va a afectar a la producción de peines, no va a afectar cuántas actividades no tienen nada que ver con la producción y venta de zapatos. Pero habrá muchas que sí.
Los productores de cuero, los productores de anilina para teñir el cuero, los productores de todas las cosas que se usan en los zapatos, los consumidores, los otros fabricantes de zapatos que ya existen y que ahora yo les voy a fregar el negocio. O sea, habrá actividades que sí sean afectadas. Entonces yo lo que les digo a los estudiantes, imaginemos que hay un subconjunto que le vamos a llamar las actividades afectadas. Y después tendremos que ver cuáles son. Pero no son todas las actividades de economía, no es que estos efectos, más allá de lo que captura el inversor privado, son una cosa que afecta a toda la economía. Hay cosas que no van a tener nada que ver con mi modesta producción y venta de zapatos. Yo no soy el que construye el futuro del país. Toda esa extravagancia son las que tenemos que tratar de combatir. Entonces, no, los proyectos privados construyen el futuro. No, fabrican zapatos, hijo mío. ¿Cómo van a construir el futuro del país? Y sin embargo, son las cosas que se dicen. Y por lo tanto, como construir el futuro del país, merecemos el subsidio y el apoyo estatal. Qué pícaro que eres. Mira cómo te está envolviendo en la bandera patria para ir a pedir dinero ajeno. No, las actividades afectadas son las que son, pero no puede decir que sea todas las actividades de la economía. Por otro lado, en la economía puede que haya actividades en donde los precios no sean iguales a los costos de oportunidad. Habrá actividades que se desarrollan en condiciones monopólicas y entonces los precios son mayores a los costos de oportunidad. Ahora, esas actividades en donde los precios no son iguales a los costos de oportunidad no tienen por qué coincidir con todas las actividades afectadas. Y tampoco van a ser todas las actividades de la economía. Habrá muchas actividades en donde los precios sí son iguales a los costos de oportunidad. Entonces lo que yo les planteaba a los estudiantes es, habrá otro subconjunto de todas las actividades económicas que sea el subconjunto de aquellas en donde los precios no son iguales a los costos de oportunidad. Suponte, acá vamos a decir que este conjunto indica las actividades que tienen precios, y acá vamos a usar la terminología de algunos de los capítulos de mi libro, que vamos a llamar precios mentirosos. Mentirosos en el sentido que no son iguales a los costos de oportunidad. Mienten, hacen aparecer como que una cosa tiene un costo y un valor que no es el verdadero costo de oportunidad. Planteado así, vamos a decir, ¿cuándo yo voy a tener que preocuparme porque los efectos no sean los mismos? Cuando el proyecto tenga actividades que sean afectadas y al mismo tiempo sujetas a precios mentirosos. Son dos condiciones, una encima de la otra. O sea que es la intersección de estos dos conjuntos que las actividades afectadas cuando la intersección exista, cuando no sea un conjunto vacío, cuando haya elementos en este conjunto, entonces ahí sí será verdad que los efectos no sean. Pero nada de andar alegremente enunciando que hay efectos para todos lados. No, hay que definir los dos conjuntos, las actividades afectadas, que los precios sean mentirosos, y cuando coinciden esas dos circunstancias, entonces ahí sí podemos preocuparnos de que los efectos no sean los mismos. Pero esto me pareció una manera como sintética, resumida, con un golpe de vista. Si tú entiendes el dibujo, entiendes todo el problema. Y entonces uno dice, bueno, si mi proyecto es producción de zapatos, no tengo por qué preocuparme de todas las cosas que no son ni proveedores de insumos para el proyecto, ni clientes para el proyecto, ni competencia para el proyecto. Hay miles de actividades económicas de las cuales no me tengo que preocupar. Y si tú me dices que esas actividades económicas están promovidas, defendidas, promocionadas, yo te diría, mira, eso es poesía. Estás inventando un argumento que no tiene sustento real. Ahora, cuando dice actividades afectadas ¿cómo? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Afectadas, por ejemplo. Bien, hagamos un ejemplo muy simple para hacernos la pregunta de las actividades afectadas. Imagínate un proyecto de inversión privada
que va a entrar, supongamos, producción de zapatos, ya que estamos en ese ejemplo, no cambiemos el ejemplo. Pero sabemos que la industria de los zapatos disfruta de protección aduanera. Es decir, los zapatos importados, cuando entran los ferragamos por la aduana le cobra 10% de arancel, 20%, lo que sea, alguna arancel. Entonces, nuestro proyecto va a entrar en un mercado en el cual hay protección arancelaria. O sea, cuando yo fabrique mis zapatos, también voy a disfrutar del hecho que los ferragamos se encarezcan en la aduana. Porque también yo voy a poder vender la porquería que produzco un poquitito más cara, porque no compito con los ferragamos. O sea, compito a un precio más alto que el verdadero costo de oportunidad de comprar el ferragamo. Entonces yo tengo un proyecto en un sector protegido. Entonces la pregunta de uno, ¿cuáles son las actividades afectadas? ¿Quiénes pueden verse afectados por mi proyecto? ¿Será que el hecho, a ver, alguien tiene alguna sugerencia? Los estudiantes en el logo siempre dicen los consumidores, porque ahora al haber más zapatos ellos van a poder, posiblemente anotémoslo, consumidores. Y parece natural decir, si mi proyecto va a producir zapatos que se van a vender, alguien lo irá a consumir y ellos van a ser afectados, para bien o para mal. Tendrán que pagar un precio, correcto, yo lo cobraré, ese es mi negocio, pero parece natural decir que son una actividad afectada. Otro estudiante seguramente pensando en que él tiene un cuñado que ya produce zapatos, dice, los otros productores, tú les estás fregando el negocio porque tus zapatos, ok. Otros productores. Las tiendas de zapatos. Las tiendas de zapatos. Que me van a comprar mi producción y la van a vender al menudeo. Agencias de publicidad. Tiendas de zapatos, exacto. Agentes de publicidad. Proveedores de materia prima. El hule que se va a la escuela. Bueno, todo lo que ustedes El imaginen. gobierno con los impuestos que va a recibir. El gobierno con los impuestos que va a recibir. O que no va a recibir. Los importadores de zapatos. Los importadores de zapatos. Bien, entonces tenemos ahí una lista. Ejemplo. Una pregunta. ¿Cuándo termina esto? Porque digamos, si eventualmente pues se hace la lista del mercado laboral, casi que amplias el conjunto y todo se afecta. Ok. En los proveedores de materia prima e insumos, y ahí está el mercado laboral, la mano de obra es un insumo. Entonces lo que vamos a decir ahora, tenemos una larga lista, o sea que parecería que estas actividades afectan, el de las actividades es un conjunto inmenso, tan grande que uno por ahí tiende a sospechar, ¿no será que abarca una gran parte de toda la actividad? No, porque el turismo en Tikal esa quedó afuera, ok. El alojarse en el Camino Real y tampoco forma parte de... Pero de todas maneras, como decía Helmut, esto se puede seguir agrandando mucho. Pero acá es donde en economía acude, la profesión acude a la idea de los precios. Todo lo que pasa en economía pasa a través de los precios. Porque si los precios no cambian, ¿qué va a cambiar? Los incentivos, si los precios no cambian, son los mismos, todo queda igual. Entonces, miremos un poco, hasta ahora le prestamos atención al primer subrayado verde. Pasemos al segundo subrayado verde. Precio de los zapatos en Guatemala. ¿Qué le va a pasar al precio de los zapatos en Guatemala? El primer instinto de estudiante apresurado es decir, como hay más zapatos va a bajar. Va a bajar el precio de los zapatos. Fíjate que el precio de los zapatos en Guatemala, ¿de qué depende? Depende de la cantidad de zapatos que haya. El precio de los zapatos en Guatemala no puede apartarse mucho, no puede apartarse para nada
del precio internacional de los zapatos, encarecido por el arancel aduanero. Si un zapato, vamos a pensar en zapatos equivalentes, porque si los míos son definitivamente una porquería tan grande, ni siquiera se comparan con los Ferragamo. Supongamos zapatos de calidades más o menos equivalentes. Si el precio de los zapatos en el mercado internacional es 100 y el arancel es 10%, o sea que esto te da 1.1, yo no voy a poder vender mis zapatos a 111, ni que me disfrace de monja, ni que me desnude en la calle. Porque si yo trato de cobrar 111, ¿qué hace la gente? Va y compra el Ferragamo a 110. O sea que más de 110 yo me voy a poder cobrar por mis zapatos. Menos de 110, pero tendría que ser un filántropo para cobrar menos de 110. Si yo sé que el mío compite contra el Ferragamo que cuesta 110, lo más que voy a hacer es venderlo a 109.99. Y ya estoy siendo demasiado generoso. O sea que, tratándose de un producto que se comercializa internacionalmente, en este caso se importa el producto. Podríamos hacer un ejemplo en el caso de que se exporte, da lo mismo. En la medida en que sean productos que se comercializan internacionalmente, su precio está gobernado, nos guste o no, por el precio internacional y la política aduanera. Y no hay más. El flete también. ¿Perdón? El flete. No, el precio internacional es precio CIF. Ok. Costo, insurance, flete, todo también. El precio internacional CIF. Entonces, lo que estamos diciendo es, fíjate qué importante es este subrayado verde que hay acá. Porque esto te va a dar la clave de todo lo que pasa, que es la vieja historia de los economistas. Cualquier cosa que tú quieras averiguar, mira los precios. Ellos contienen toda la información, ellos son los canales por donde sucede todo lo que sucede. Y lo que no pasa por ahí, no sucede. Porque no, si la pelota no pasa por Mascherano, la jugada no funciona. Aunque esté Messi esperando no funciona. Mascherano es el precio, el canal por donde pasa todo lo que tiene que pasar. Entonces decimos, bueno, perfecto. Mi fábrica, modesta fábrica en Guatemala, o no modesta, pero comparado con el mundo, el planeta Tierra, mi fábrica no va a ser capaz de alterar el precio mundial de los zapatos. No es que porque yo produzca zapatos se va a desplomar el precio mundial de los zapatos, no seamos ingenuos. O sea, este número va a seguir siendo 100. La política aduanera no depende de mi fábrica de zapatos, es la que deliraron los legisladores cuando aprobaron la ley o el decreto, lo que fuera. De manera que con proyecto o sin proyecto, el precio en Guatemala era 110 antes que yo hiciera mi proyecto y seguirá siendo 110 cuando yo haga mi proyecto, porque ese precio está gobernado por un precio internacional y una política aduanera y nada lo puede alterar. Ahora bien, si el precio en Guatemala no cambia, porque eso es lo que ese es el análisis que estamos haciendo, un bien que se comercializa internacionalmente, está sujeto a los precios mundiales y por lo tanto, con proyecto, sin proyecto, el precio no va a cambiar. Miremos ahora las actividades afectadas. Si el precio no cambia, porque no va a cambiar, los consumidores van a consumir más zapatos, menos zapatos. ¿Hay algún incentivo, alguna razón para que el consumidor sea afectado? Si a 110 la gente compraba los zapatos que se le daba la gana, ahora el precio sigue 110, seguirán comprando la misma cantidad que es la que se les da la gana cuando el precio es 110. Entonces para los consumidores no pasa nada. Y empezamos a descartar actividades afectadas que nos parecían que eran tantas que... Vamos a ver si son tantas. Vamos a ver qué cosa sucede a través del canal de los precios, que es el único canal posible, que afecte a alguna actividad. A los consumidores no los afecta. A los otros productores, que parecía el protagonista también, el segundo o primer protagonista en importancia. ¿Tú le friegas el negocio a los otros productores de calzado?
Los otros productores producían lo que se les daba la regalada gana, cuando el precio era 110. Y ahora que yo hago mi proyecto, el precio sigue siendo 110. ¿Por qué ellos habrían de verse afectados? ¿De qué se quejan? Vayan a contestarle a su abuela. Hijo, si el precio sigue siendo 110, y a ti te gustaba producir 3.214 unidades por semana a ese precio, pues síguela produciendo, si el precio sigue siendo 110. Tú vas a poder cobrar 110 y vas a seguir vendiendo las 3.512 unidades semanales que tú vendías. O sea que porque al precio no le pasa nada. Pero tal vez no, ¿Por qué no? porque aumentó la oferta de los zapatos y el mercado no necesariamente creció. Entonces, Correcto. Entonces vas a vender vos menos zapatos porque yo estoy vendiendo ahora más zapatos, ¿Quién te aunque dice? sea el mismo precio. No, por favor. Si el precio es el mismo, eso no da ninguna razón para que la gente consuma más zapatos. Tampoco da ninguna razón para que nadie quiera reducir la producción de zapatos. Tú tienes una inquietud válida. ¿A dónde van entonces a parar los zapatos que yo produzco? Esa es la inquietud válida. Porque lo que yo te estoy diciendo es que al mismo precio los consumidores no afectan su comportamiento, entonces no les pasa nada. Porque el precio es el mismo, a los otros productores tampoco les pasa nada. Yo tampoco lo miro. Porque si los consumidores no pasa nada, siguen consumiendo la misma cantidad de zapatos. Exacto. Digamos 10.000. Bien. Ya había una tienda que vendía 10.000 y ahora ya hago 3.000. No, Carla. No había una tienda que vendía 10.000. Si los consumidores consumían 10.000, había una tienda que vendía menos de 10.000, porque acuérdate que los zapatos se importan zapatos. Ok, pero digamos el total de las ventas eran 10.000, Ok. de todo lo que había. 5.000 de los otros productores y 5.000 de los importadores. Ok. Y eso satisfacía los 10.000. Va, y entonces ahora entro yo. Entras Yo tú. produzco 2.000. Ok, los consumidores siguen queriendo 10.000 porque no se les ha abaratado. Las otras empresas productoras, otros productores, ¿Sí? siguen produciendo los... ¿Cuánto era que 5.000, producían? digamos. 5.000. Ok, y entonces los míos, ¿dónde entran? En lugar de los importados, dice usted. Literalmente. Pero porque si uno pudiera expresarse gráficamente, yo diría que la situación es la siguiente. ¿Y por qué? Tú tienes una demanda de zapatos, demanda. Y tienes la oferta de los otros productores de zapatos. Ahora, al precio de 110, Sobre una nota al pie, sí se puede. Muso utilizaba gráficas para contar esa misma historia. por eso. O sea, no digas si se puede, claro que se puede expresar gráficamente. Siguiendo los pasos de uso. Así. Al precio de 110, los consumidores querían consumir, ¿cuántas cargas? 10.000 unidades. Como el precio sigue 110, porque no puede ser otra cosa, porque es el internacional encarecido, los consumidores van a seguir clavados en este punto demandando 10.000 pares. Como el precio es 110, los otros fabricantes, ahora que producían, dijimos 5.000, van a querer seguir produciendo 5.000. O sea que cuando el precio no cambia, porque está dado por el mercado mundial, no cambia ni el consumo ni la producción de otros. Ahora, si no cambia ni el consumo ni la producción de otros, ¿a dónde van a parar? Como decía Warren, ¿a dónde me meto los zapatos que he producido? ¿Qué los hago? ¿Dónde tienen cabida? Bueno, simplemente vamos a sustituir importaciones. Se van a importar. Recuerda que los zapatos que estamos hablando son comparables, equivalentes, son una porquería, no está hablando de producto. Sí. Entonces digamos que la fábrica producía ¿cuánto? Cada 2.000. Ok, eso quiere decir que ahora la oferta es la de los otros productores y vamos a decir que la oferta, súmale una distancia horizontal de 2.000 y esta es la oferta, y ya no digo de otros, de la oferta, porque me incluye a mí. Entonces, en lugar de que se importaran 5.000, ahora se van a importar, esta distancia dijimos que es 2, y se van a importar 3.000. Demanda, oferta, precio, nada que el muso no hubiera probado. Entonces decimos, fíjate, los proveedores de materia prima e insumos se van a ver afectados. Los demás productores van a seguir queriendo comprar la misma cantidad porque producen lo mismo.
Yo voy a tener que pagar por mi materia prima y mi insumo, lo mismo que está en mi contabilidad del proyecto. Así que eso nos da lugar eso no crea una diferencia entre el efecto que tiene el proyecto privadamente para mí y el efecto que tiene sobre la economía. O sea que vamos descartando actividades afectadas, excepto que vamos a llegar a una que no la podemos descartar porque es la única afectada. ¿Cuál es? Los importadores. Ellos son los que importan 2.000 unidades menos. Es al único que yo he afectado. Porque el hecho de que el precio, por eso es la importancia de mirar todo a través del precio. Una vez que tú descubres qué le pasa al precio, todo el resto de la historia es obvia. Ya anticipas cómo termina el cuento. Justamente porque acá pudimos determinar que el precio no cambiaba. Eso nos permitió de antemano darnos cuenta a dónde iba a terminar esta historia. Si el precio no cambia, nadie cuyo comportamiento dependa del precio se va a ver afectado. Ni otros productores, ni consumidores, ni proveedores de materias primas. El único que se va a ver afectado son los importados. Es decir, el país va a terminar importando 2.000 unidades menos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora, este precio que gobierna todas las decisiones, nos falta completar el segundo concepto verde. Este precio que gobierna todas las decisiones es igual al costo de oportunidad. Es decir, ¿cuál era la alternativa si el proyecto no se hacía? Si yo no fabricaba los 2.000 pares de zapatos por unidad de tiempo, ¿qué hubiera pasado en vez de, cuál hubiera sido cuál es la oportunidad desechada porque mi proyecto entró en actividad? La actividad lo que se ve desplazado, la oportunidad perdida, llamémosle así, porque mi proyecto existe, es la actividad importadora que se ve reducido en 2.000 unidades menos. Y entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿y cuál es el beneficio? Llamémosle beneficio bruto, porque no estoy restando costos, para hacerlo simple, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio bruto para el inversor? Digamos, el beneficio bruto por unidad. ¿Cuál es el beneficio bruto por unidad? En la contabilidad del proyecto, por cada par de zapatos, ¿qué beneficio bruto contabilizo yo cuando hago la tira? 110, que es el precio al cual voy a vender el producto. O sea, el beneficio por unidad para el inversor es igual a 110. Y ahora vamos a decir, ¿cuál será el beneficio, también bruto, porque no vamos a restar costos, para la economía? Eso es lo que nos estamos preguntando. A ver si difieren. Es decir, van a diferir, o sea que no serán los mismos si el precio no es igual al costo. Entonces yo lo que me estoy preguntando es si la oportunidad desplazada, la alternativa no elegida, es seguir importando 5.000. ¿Qué costo tenía para la economía, o tiene para la economía, o tenía, que yo importara 5.000? ¿Cuánta plata le tenía que mandar? ¿Cómo era el cheque que yo le escribía al proveedor italiano de zapatos? Entonces el gobierno también. ¿Perdón? 5.000 por 110. No, tú al italiano no le pagabas 110, Carlos. El italiano cobra el precio internacional. O sea que por unidad, los recursos que Guatemala gastaba en traer el Ferragamo era 100, no era 110. Entonces, dado que esa es la oportunidad desplazada, esa es la alternativa desechada por mi proyecto, ¿a quién expulsa del mercado? ¿A otro productor? ¿O incita consumo nuevo? Desplaza importaciones. Y esas importaciones nos hubieran costado 100. De manera que el beneficio para la economía no es 110, sino 100. Y entonces el beneficio para el inversor te resulta mayor que el beneficio para la economía. O sea que no son los mismos efectos. ¿Por qué? Porque el precio no es igual al costo de oportunidad. ¿Se entiende?
Eso es la lógica. beneficio del gobierno. Pero eso te iba a decir, Osvaldo, ahí el gobierno también lo ves afectado porque produce ese... Ok, otra manera de decirlo. Lo que tú me estás diciendo es exactamente correcto y es otra manera de decir. Cuando tú dices que el beneficio privado es 110, tú ignoras que una vez que tú vendes tu zapato, el zapato Chapín a 110 y el Ferragamo entonces fue desplazado, hay 2.000 Ferragamos, no menos, por cada Ferragamo que no importamos, porque el zapato Chapín lo desplazó, ¿cuánto deja de cobrar el gobierno? 10. Y justamente 10 es la diferencia entre 110 y 100. De manera que ese es otro modo de verlo, que el gobierno... Lo que pasa es que el hecho de que el gobierno recaude menos, a mí ni siquiera me gusta mencionarlo como un costo, se recauda menos mejor. Pero me gusta plantearlo como que es un costo, porque gastando 110 para producir tu zapato, Chapín, nos ahorramos solamente 100 en no pagarle el italiano que nos mandaba el Ferragamo. Incurrimos en un costo, la economía incurre digamos, el proyecto privado gana 110 cuando la economía solamente ahorra 100. Entonces acá hay un ejemplo en que el beneficio para el inversor te va a dar mayor que el beneficio para la economía. No son iguales. ¿Por qué? Porque precio es distinto que costo de oportunidad. O sea que estamos ilustrando este principio, este enunciado general. Pero ves tú cómo para llegar a decir que estos dos no son iguales, acá te dio que uno es mayor que el otro, podría haberte dado al revés, en un ejemplo distinto, uno puede inventarse miles de ejemplos. Pero acá te dio mayor. Pero para decir que son distintos, tú tienes que justificarlo con alguna lógica. No es cuestión de alegremente decir, los proyectos tienen efectos sobre la economía que van más allá de la TIR del inversor privado. Ah, sí, dime cuáles son y explícame por qué. En términos de este dibujo, lo que estamos diciendo es que la actividad que se ve afectada, o sea, que pertenece a este conjunto, y que también tiene precios mentirosos, o sea, que también pertenece a este otro, es la actividad de importación. Esa es la actividad que se ve afectada. El consumo andaba por acá afuera, porque ni siquiera es una actividad afectada. ¿Cómo que no es afectada? Ahora hay más zapatos. Sí, pero no consumen más, porque el precio no ha cambiado. Los otros productores eran una actividad que también estaba por acá afuera, pertenecían al conjunto del mundo de la economía, que no se ve afectado. Lo mismo pasa con las agencias de publicidad, las tiendas. Bueno, sí, ahora van a seguir vendiendo 10.000 pares de zapatos. ¿Por qué ¿qué les importa a las tiendas? Si vendían Ferragamo o venden el Ultra Super Chapín Premium. Digo lo mismo a la tienda. Y a la compañía de agencia de publicidad. ¿Por qué no van? O sea, toda esta larga lista de actividades afectadas, uno puede decir, no te desesperes por el tamaño de la lista. Verás tú que si lo examinas a través del efecto sobre los precios, la mayoría de la lista desaparece y no tienes que preocuparte. Henry. ¿Qué pasa si el precio de Guatemala sí afecta el precio del internacional? Bueno, ahí estamos entonces en un caso distinto. Ahí ya no puedes decir que, digamos, pero... Productor agrícola, seamos un país productor agrícola. Ah, pero, hay un nuevo productor de café, ¿verdad? Pues yo ni siquiera creo que un proyecto de sembrar 10.000 hectáreas más de café en Guatemala altere el precio mundial del café. Si los sauditas descubren 10.000 pozos petroleros nuevos y se duplica la cantidad de petróleo, ahí te creo que el precio internacional se vea afectado. Pero acá lo que estamos hablando es de un proyecto, gente. Un proyecto, ¿qué magnitud de proyecto tendría que ser para que tú solito le tuerzas el brazo al mercado mundial, provoque un efecto sobre el precio mundial del producto? Pero como uno transable es más fácil hacer el ejemplo. Bueno, ese es otro caso.
Perdón, Hugo, no me dejes que me olvide de decir esto. Lo que estamos diciendo acá, con el ejemplo este que estoy poniendo, los zapatos son un bien internacionalmente comerciable. Fíjate y no que... diferenciado. ¿Perdón? Y no diferenciado, sí. Y no diferenciado, es un commodity. Porque tiene que ser de calidad y características equivalentes. Pero este argumento que estamos dando, por eso si tú has visto, Clara, los títulos de los logos, bienes internacionales, importables y exportables, y hay otra sección que se llama bienes no comerciables, porque son casos completamente distintos. Lo que hace que el precio acá se mantenga en 110 con o sin proyecto es que son bienes que enfrentan un precio mundial, son bienes importables o exportables. Fíjate que no estoy diciendo importados, porque estoy diciendo importables. El zapato es susceptible de ser importado. No es que tenga que ser importado. Pero porque yo produzco una cosa que es susceptible de ser importada, el producto importado me fija un techo. Y mi propio egoísmo me fija un piso. Yo no puedo vender más caro que el internacional y tampoco soy tan sonso de vender más barato. Prefiero cobrar más antes que cobrar menos. Entonces el precio termina pegándose al internacional, ni por arriba ni por debajo. O sea que el punto importante de este ejemplo, y que se puede generalizar para todos los productos que sean bienes, internacionalmente comerciables. Comerciables abarca importables y exportables, porque cuando eso suceda, se va a dar el fenómeno de que el precio está atado. Y si el precio está atado, sabemos qué le pasa al precio. Y de ahí deducimos todo. ¿Sabes dónde siento que sí hay? Obviamente hay que medir el impacto relativo que tendría el argumento, puedo decir, pero yo sí creo que los costos de transacción son importantes, porque precisamente lo que va a dificultar que se dé este proceso es si realmente lograr hacer el proceso de incorporar la información al precio, es decir, cerrar, ya sea que dejemos de importar o que empecemos a importar, está asumiendo que eso no tiene costos, ¿verdad? Porque es muy fácil hacer esa transacción. Pero los impuestos en el costo de transacción, que es lo que hace que no sean iguales. Claro, esos son los sectores, pero por ejemplo, con Mayas. No, pero Carlos, está sobredimensionando los costos de transacción. En el mundo, digamos, los costos de transacción son insignificantes. Tú mandas un email, te contestan en 10 minutos, el fax llega al minuto siguiente con el contrato, lo escaneas, lo firmas y lo escaneas y lo mandas de... ¿Cuál es el problema para saber cuánto te va a costar un Ferragamo en Guatemala? O sea, los costos de transacción son una especie de terminología favorita para decir, hay un problema, el mercado no funciona. Mira, los costos de transacción son otra vez una excepción. Y bueno, cuando se da esa excepción, el mercado estará entorpecido. Pero con las comunicaciones cada vez mejores, los costos de transacción, ¿cuánto tú tienes un problema de costo de transacción? No, e incluso si los costos de transacción son iguales para todos los participantes, está incorporado en el precio. Está incorporado. O sea, ¿quién dijo que hacer negocios debe tener costos? Lo que pasa es que no lo estás contabilizando en el precio. Yo una que le aprendí a Demsets, que es fabulosa, es cada vez que creas que hay almuerzo gratis, hacer tus cuentas de nuevo porque le hiciste mal. Gratis no va a ser. Así que tú y yo, Hugo, tenemos que ver cómo pagamos por este almuerzo. Muchísimo gusto. Antes que me cobren. Pero déjame volver al aporte de Carlos, que es importante. Costos de transacción. Los costos de transacción suceden cuando tienes un fenómeno en el cual tú tienes que identificar a la contraparte. Pero en el anonimato de los mercados mundiales, tú no tienes que identificar a nadie. O sea, los costos de transacción, digamos, ¿por qué a Coase lo preocuparon los costos de transacción y él dijo, esto es una excepción a mi teorema? Porque Coase decía, cuando hay externalidades que requieren identificar a las partes afectadas, ahí puede haber costo de transacción. Pero en la mayoría de los mercados prevalece el anonimato. No hay que identificar a nadie. O sea que los costos de transacción serían otra vez una excepción. No podemos invocar los costos de transacción
para decir los efectos no son los mismos. Porque en cuanto tú dices que los efectos no son los mismos, te estás entregando atado de pie y mano a que alguien diga, pero si los efectos son distintos, yo puedo peticionar al gobierno, porque si lo es, si yo doy beneficios mayores que los que capto para mí, es justo que a mí alguien me compense. Entonces, porque yo estoy haciendo una cosa desinteresadamente patriótica, yo requiero una ayudita a hacer esto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que ser reacios a esa idea. Y decir, no, acá yo no tengo que darte nada, y tú con tus beneficios calculados con tu TIR, capturan todo lo que hago. Y si tú me quieres decir que no, pues muéstrame por qué no se cumple la condición de los 2 renglones de abajo. Fíjate que otra manera de mirarlo, déjame que no se me va a volver a olvidar, 4 veces pensé decirlo y me olvidé. Otra manera de mirarlo, que no requiere pasar por todo esto, pero yo quiero pasar por este mecanismo para ver cuál es la lógica detrás de que los efectos no sean los mismos. Una manera abreviada, un shortcut, para no pasar por toda esta lógica, es razonar así, diciendo, mira, si se trata de un proyecto que va a producir en un mercado protegido, ese proyecto está mamando de 2 tetas al mismo tiempo. Está ganando beneficio porque produce zapatos y está gozando de la protección estatal. Entonces, este segundo beneficio, ese no es un beneficio para la economía, eso es que le está sacando la plata a otro para darme a mí la protección. Entonces uno podría haberse dado cuenta inmediatamente, sin necesidad de todo esto, como un shortcut. Es decir, no, si es un proyecto que disfruta de protección arancelaria, los beneficios para el inversor seguro que van a ser mayores que para la economía, porque el tipo está disfrutando de la protección. O sea que el ejemplo tampoco tenía nada de misterioso, salió así porque no podía salir de otra manera, porque estamos hablando de un proyecto que va a vender su producto en un mercado amparado por la protección arancelaria. Pero me parece que en lugar de tomar este shortcut, hacerlo paso a paso, revela mejor cuál es la lógica que uno tiene que seguir cuando se plantea el asunto este de que los efectos son los mismos o no son los mismos. Y la lógica, me parece a mí que con ejemplos como estos se puede explicar bastante bien. Yo lo quería, para que es que estaba tratando de recordar a mí los search costs, son importantes, el tema que mencionabas de la búsqueda de información para poder hacer la transacción. Pero es que estaba tratando de recordarme que los costos de transacción también incluyen el tema de asimetrías en los poderes de negociación, ¿verdad? Y el tema, ¿Asimetría en qué, perdón? Asimetrías en el bargaining cost, en la negociación. Y el otro tema es todo lo que tiene que ver con la confianza que tenés en que el contrato o el acuerdo va a ser respetado. Exacto, bueno, eso es una cosa que pasa siempre, ¿no? Si va a haber violaciones en el contrato, en ninguna transacción. Pero eso es una cosa que te pasa, digamos, es un costo más que tiene que estar incorporado en los costos del proyecto. Entonces, en los costos para el inversor privado también están los costos de que no le hagan trampa, que el contrato se cumpla, tiene que contratar al abogado porque le redacte bien el contrato. Eso están los costos. Eso lo incorporas en el criterio de decisión del proyecto también. O sea, exacto. Más riesgo, 20% suficiente o no suficiente. Exacto, y entonces no es que haya que agregarle nada después que tú ya hiciste tu evaluación. Eso está en la evaluación del proyecto. El precio lo debería capturar. Lo debería capturar. Lo que pasó ahorita con los bonos argentinos. El precio está capturando todo eso. Exactamente. ¿Por qué te crees que los bonos argentinos, el bono con valor nominal de 100 se vendía a 25? Bueno, porque todo el mundo sabía que no lo iban a pagar. Y ese es el gran problema ahora que el gobierno les echa en cara a los holdouts. Ustedes compraron a 25, ¿qué se quejan ahora? Y los holdouts dicen, bueno, lo hubiera comprado usted, señora. Si eran tan baratos, ¿por qué no lo compró, no lo rescató el propio gobierno? Pero ese es otro historia. ¿Cómo incorporas el tiempo en este análisis? Porque, digamos, en un proyecto inmobiliario puedes ver la oportunidad, pero muchos inversores, muchos proyectos simultáneamente surgen. Ajá. Y a la hora puede ser que sí haya un efecto sobre la oferta y cambien los precios, ¿no? Bueno, pero
Los proyectos inmobiliarios son el ejemplo favorito de bienes que no se comercializan internacionalmente. O sea, tú no puedes decir, voy a importar 7.500 metros cuadrados de construcción en la zona 10. Le mando un fax a los japoneses, mándenme 7.500 metros cuadrados de construcción. Eso no se puede importar. Tú lo tienes que construir en el país, ¿no es cierto? Tú no puedes exportarlo, tú no puedes decir a los japoneses, mire qué buena que es mi construcción en la zona 10. Les mando un pedazo de zona 10 con 50.000 metros cuadrados construidos. No se comercializa. Hay millones, miles de millones de productos que no son comercializables internacionalmente, en cuyo caso este argumento de que el precio en Guatemala está ligado, atado a un precio internacional, este argumento hay que cambiarlo. Pero no es que toda la argumentación se haga falsa, simplemente tiene que modificar la argumentación. Imagínate, transporte de carga, toneladas kilómetros. Tú no puedes decir, tengo una buena cosecha en la zona alta del país. Me mando un fax a los japoneses que me manden 70.000 toneladas kilómetros de transporte para llevar la cosecha al vuelta. ¿Cómo que va a comprar toneladas kilómetros? Eso no se puede, no hay un mercado internacional. Capacidad de almacenamiento. Yo necesito para la cosecha 50.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. Ahí los compro en el mercado mundial. ¿Cómo va a comprar metros cúbicos de capacidad de almacenamiento? Es decir, hay muchos productos, miles de productos, para los cuales no existe tal cosa como un precio internacional. No hay, eso no se comercializa. Turismo, actividades recreativas. O sea, tú no puedes decir, uy, qué bueno que es el negocio de tical, manda un fax a Japón, mándeme 10 ticales más. No se puede importar, no existe. Entonces hay muchísimas actividades que no tienen un precio internacional. Entonces el argumento que hay que hacer va a ser distinto. Ya no voy a invocar que el precio no cambia, va a seguir siendo siempre 110 porque está atado. Pero son modificaciones de detalle en el argumento. Yo en uno de los logos se lo voy a hacer porque tenemos 10 horas de tiempo para hacerlo. Ver cómo se modifica esto cuando se trata de bienes que no son internacionalmente. Entonces tú no tienes un precio que está atado, fijado por un precio internacional. Pero el principio es el mismo. Tú vas a ver a través del precio, vas a descubrir cuáles son las actividades afectadas. Y verás luego si para esas actividades afectadas el precio coincide o no con el costo de oportunidad, y si no coincide los efectos serán distintos, y si coincide serán iguales. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para contarle a ustedes, en particular a Carla, que es la jefa máxima de todos los... No, es que pero las damas siempre mandan, tú lo sabes desde hace años. Esto es una cosa que les parece de interés para los estudiantes graduados de la Escuela de Negocios. Porque fíjate que no estamos dándole a estos jóvenes ningún instrumento para hacer negocios, ni para evaluar negocios. Lo que le estamos dando es un argumento para que se defiendan cuando le digan, no, pero tu evaluación es incompleta porque tú la miras desde el punto de vista solamente del inversor privado. Hay que agregarle cosas para la economía. Mira, el argumento es, mira, hay que agregarle muy poco. Y solamente habría que agregarlo si no se cumple esta condición. Fíjate que aquí, digamos, en el tema de las inversiones hidroeléctricas, es mucho el discurso que se juega en otro lado. La gente que se opone exige que haya inversiones adicionales de parte de los inversionistas para la beneficio de las comunidades y para por efecto ecológico, sociales, lo que sea, con tal de sacarles más plata. Y del lado de los inversionistas muchas veces uno dice también cosas como mencionar, empleos, que hay beneficios para la economía. Entonces, creo que el tema es interesante y importante saberlo plantear porque probablemente quien ataca los proyectos igual no tiene el ejercicio para demostrar que los efectos son negativos porque los defiende para demostrar, tampoco pretender demostrar que hay efectos positivos.
Bueno, por eso a mí me parece que ilustrar cómo se hace el argumento, qué es lo que hay que discutir, qué es lo que hay que mirar, es una manera de capacitar al que va a defenderse, que use estos argumentos, o al que va a atacar a la inversión, llamémosle, privada. Bueno, si la quiere atacar de manera eficaz, tiene que usar estos argumentos, porque si no está reclamando poesía y romanticismo, y eso no tiene precisión ni rigor. Esta es la manera precisa y rigurosa de encontrar si los efectos no son los mismos, ya sea a favor o en contra, mayores o menores. Pero bueno, si alguien quiere demostrar que no son los mismos, o defender que sí son los mismos, pues este es el procedimiento, esta es la manera de mirar el problema, precisa y rigurosa. Y no es ninguna sorpresa que esta manera de mirar el problema tenga que pasar por el tamiz de los precios. Precios hay en todas partes, capítulo 1, creo. Y precios son mentirosos, capítulo creo que era 3. Bueno, es otra vez, economía en su más pura expresión, al servicio de un problema, un asunto, que puede ser de interés para las inversiones privadas. Osvaldo, los precios no van a ser iguales a los costos de oportunidad, única y exclusivamente por intervención de un gobierno o de un poder. Esa es una pregunta muy buena. Yo en el ejemplo la culpa de que no sean iguales es la tarifa aduanera. Entonces uno puede decir que el único que hace mentiroso a los precios es el gobierno. Esa es tu respuesta. La respuesta es, mira, no. Un ejemplo que me parece que tú lo insinuaste con la hidroeléctrica es cuando el proyecto tiene efectos sobre el medio ambiente, externalidades negativas. Entonces ahí los precios no van a ser iguales a los costos, porque el precio que va a pagar el usuario de electricidad por cada kilovatio hora consumido va a reflejar el costo que tiene para hidroeléctrica producirlo. Pero el daño que le causó a los tucanes, la hidroeléctrica no lo incluyó en sus costos, y entonces no se lo cobran al cliente. Entonces el cliente que paga la electricidad en la casa está ignorando el daño que la represa le hizo a los tucanes. Y eso se va a dar casi siempre. Mira, no sé si casi siempre. Ese es un asunto empírico. Habrá que ver cuándo el proyecto, yo no creo que una fábrica de zapatos contamine el medio ambiente. Una hidroeléctrica sí. Las compañías mineras se dice que contaminan el medio ambiente. Pero eso es debatible. A mí no, digamos, todas estas cosas, si uno le pregunta a un ecologista, te van a decir que siempre todo es una calamidad fruto de la codicia capitalista. Entonces vas a ver, digamos, cada vez que uno ve a uno con el pelo largo, sin afeitarse y con cara de no haber comido bien en las últimas 2 semanas, un ecologista le pregunta y te dice, no, si los proyectos son una calamidad, deterioran, la codicia capitalista arrasa con el mundo, se llevan por delante a todo, extinguen la especie. Entonces, ¿qué? Tenemos que volver a la edad de las cavernas, hijo mío, para ser felices. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que te quiero decir es que tampoco hay que dejarse llevar por este pesimismo ecologista que todo tiene externalidades negativas, deteriora el medio ambiente, destruye el planeta. Yo no sé, pero miles de proyectos no le hacen nada a la capa de ozono. O lo que le hacen ya está hecho. El proyecto, ¿qué culpa tiene? La capa de ozono ya la perforaron. Otra razón que los ecologistas posiblemente no usan desodorante para evitar deteriorar la capa de ozono. Y ese también nos está puesto en los costos de los desodorantes, lo que nosotros aguantamos de olor. Exactamente. Pero bueno, como tú ves, puede uno imaginarse casos en donde haya externalidades, positivas o negativas, que hagan que los precios no sean iguales. O sea que el ejemplo del impuesto es un ejemplo parcial, no es que el impuesto sea lo único que puede hacer que el precio sea distinto del costo. Hay otras cosas. ¿Qué sé yo? Imagínate un monopolio. Tú vas a producir algo, tu proyecto es monopólico. Entonces ahí no hay ningún impuesto, pero como monopolista tú vas a cobrar un precio mayor que el costo de la oportunidad.
Entonces ahí tiene otro caso en que el beneficio privado va a ser mayor que el beneficio para la economía. ¿Por qué? Porque tú produces en condiciones de monopolio. Eso a su vez lleva a otra pregunta. ¿Y por qué tú produces en condiciones de monopolio? Si hubiera una economía con mercado internacional abierto, te hubieran roto tu monopolio hace rato ya. Entonces no hay más, digamos, la culpa más que del monopolio es de que la economía no esté suficiente, el comercio no esté suficientemente abierto, siempre que se trate de bienes comercializables. Centramos en miles de variantes, pero el principio general es lo que me parece que, a menos que los estudiantes ya conocieran este tema en profundidad, me parece que meterse en detalles es confundirle el panorama. Tú lo que tienes que transmitirle, me parece, es el principio general, para que no se dejen engañar con los ojos cerrados. Una observación. Esto más que todo no es tanto una crítica, sino que es una pregunta, una duda, un comentario. Estoy meditando sobre eso, ¿verdad? Y no es que insista mucho en los costos de transacción, pero veamos como incluyen el tema de qué tan fácil es forzar un contrato, ¿verdad? O poder defender un contrato. Es que ahí sí hay un tema bien interesante, porque como tocaba el tema de las externalidades y la cuestión de las eléctricas, ¿no? Recordemos de que eso sí depende mucho de la estructura de derechos de propiedad. Y la estructura de derechos de propiedad sí determina mucho los costos que te toma el poder defender poder crecer un contrato. O sea, sí hay un nexo bien importante ahí. Y esa parte es la que me tiene a mí pensando, porque yo sí creo que distintas estructuras de propiedad sí pueden establecer distintas estructuras de precios. Sí, y eso sí puede generar distintos costos de transacción para lograr que sea más eficiente. Pero en todo caso, Carlos, lo que uno debería preguntarse es la aparición, todo esto que tú dices es verdad, pero la aparición de mi proyecto, yo estoy evaluando mi proyecto, el proyecto marginal. Claro. Porque todo lo que dice es hay costo de transacción, hay que pagarle a los abogados para que redacten bien los contratos, si el derecho de propiedad está mal definido, los abogados no lo van a hacer bien, pero todo eso es ajeno a mi proyecto, eso también sucedía, aunque no hiciera mi proyecto. Entonces mi proyecto no viene a causar, el daño marginal es cero, porque ya está causado, ya el problema ya existe. Más o menos, porque recordate que sí es importante para que se definan los precios, porque el argumento, es que tal vez lo que estoy tratando de hacer, estoy pensando realmente, porque ni siquiera estoy haciendo una crítica, estoy meditando. Yo te acompaño en el pensamiento, trato de seguir. Es que yo sí creo que mi preocupación es que la estructura de propiedad sí determina los precios que emergen. Y también determina los costos de oportunidad. Claro, claro. Entonces, si la estructura de propiedad nos afecta a los dos para el mismo lado, si son iguales seguirán siendo iguales, y si eran distintos seguirán siendo distintos. O sea... Pero ahí está asumiendo como que las marginalidades siempre son como iguales, las mismas elasticidades, o sea, como que todo es muy... No, lo que estoy suponiendo es que el proyecto no altera significativamente las condiciones del derecho de propiedad que hacía que precio y costo de oportunidad difirieran en 11,5%. Con proyecto o sin proyecto van a seguir difiriendo en 11,5%. O fueran iguales, con proyecto y seguirán siendo iguales. Pero si en ese momento están establecidas las condiciones para que tome la decisión. Digamos, lo que yo estoy argumentando acá es que ningún proyecto es tan dramáticamente monstruoso como para que te cambie la estructura de los derechos de propiedad. Estamos hablando de proyectos en el mundo real, fabricar camisas, construir hoteles. No estamos hablando de cambiar la estructura de derecho de propiedad del mundo. Pero sí estarías diciendo que el efecto combinado de muchos proyectos uno tras otro eventualmente va a Sí, pero tú evalúas uno, no estás evaluando. Tú no eres el ministro de planificación que evalúa todos los proyectos que va a autorizar que se hagan en el país. Ya sabemos que esos delirios no funcionan. Pero es lo que te quiero decir. Yo siempre una pregunta del inicio. Sí, Carlos. Cuando usted arrancó, preguntó que el efecto en la economía de las inversiones era el TIR y únicamente el TIR. Que todo lo que se hablaba de estamos dando empleos, está en la contabilidad, estamos eso. Yo cuando empezó dije, ¿a dónde quiere llegar? O sea, estoy pensando más como los alumnos, ¿a dónde quiere llegar? Que la inversión, y eso es lo que afecta el empresario a la economía, y dejémonos de tonteras de lo demás, y no hablemos tanto de los salarios, eso no es tan importante. Me sonó como no es importante más que, no, está incluido en el TIR, es la idea. La idea es que está incluido en el TIR, excepto que no se cumpla la condición. Okay, no,
Entonces, yo esto lo miro como una manera de precisar, con un poquito de rigor, un poquito más que el discurso popular. Discurso político, ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales podría suceder que no fueran los mismos efectos? Y entonces, por eso viene la segunda parte del enunciado. Es como un esfuerzo para precisar bajo qué condiciones es verdad que los efectos no son los mismos. No basta decir, el proyecto hace miles de cosas. Miles no, dime cuáles. Y veamos si las que hace son cosas que violan o no violan, si se cumple o no se cumple la condición. Tú mira, a lo mejor yo no fui muy claro al principio, pero lo que yo quería era estipular bajo qué condiciones se puede hablar de que los efectos no sean los mismos. En principio hay que partir diciendo son los mismos. Y si estas condiciones no se dan, pues ahí diferirán. Pero no puede partir al revés, diciendo no son los mismos nunca porque siempre todo está afectado. No. Eso es demasiado ambiguo. Osvaldo, ahí tal vez el punto, Carla, es hacia dónde vas. Yo lo que interpreto es decir que políticamente se han manejado las excepciones como la regla. Es decir, ese ha sido un tema complicado político. O sea, decir, mi proyecto va a mejorar todo el país. Entonces yo necesito que... O va a fregar a todo el país. O ese proyecto va a arruinar a todo el país, exactamente. Que es un tema también como los costos de transacción. Luego, costos de transacción es el mismo tema de información asimétrica. Que eventualmente decían, si la información asimétrica es tan fuerte, nunca hay transacciones. Y en la práctica no sucede. O sea, el mercado ha encontrado mecanismos para solucionar el problema de información asimétrica, igual que costos de transacción. Exactamente. Sí. Tú lo pusiste, ojalá yo lo hubiera dicho así en el primer momento y Carlos lo hubiera captado enseguida. No, porque así tuve momentos para pensar. Pero tal como lo dijo Helmut, es exactamente así. A mí me impresionó, perdón, no sé cómo te ha ido con los estudiantes, pero regresar... Los estudiantes miraban con una expresión, miraban con la mirada inteligente de la vaca. Está haciendo magia, así como ¿dónde está el truco? Así los ojos grandes. Pero es como back to basics en los precios. Me encantó otra vez porque uno sabe, pero no lo siente tan apasionadamente como cuando lo decís. Yo no sé, 2 o 3 estudiantes me dijeron, yo estaba anotado para un solo logo, pero me voy a anotar en los otros 3 para hacer los 4. Yo no sé si eso será que quieran vengarse de mí o que les gustó. Tú ibas a decir algo. Estaba tratando de extender un poquito, salirnos un poco del contexto que discutimos ahorita y pensando un poquito. Puedes ir a los logos de seguir. Sí, claro. No, tenía una curiosidad, no sé si se ha hecho un análisis en donde se asume, estaba pensando, yo sé que le debe de la loca, pero estamos pensando un poquito como en el capitalismo. Asumamos que la justicia, los sistemas de gobierno son también, hay un precio y hay transacciones. Bueno, esto no está pensado para eso, eso es mucho más difícil y más delicado. Tiene tantas cosas adentro que yo ahí, esto no está pensado para justicia privada, Esa era mi curiosidad, porque sí tenía la impresión de que cambiar ahí las condiciones sí genera efectos bien masivos, ¿verdad? Sí, no, yo creo que eso que tú estás planteando requeriría un andamiaje teórico distinto. No se piensa con estas herramientas. Sí, porque quedas exógeno, asumís que hay una estructura de propiedad ya establecida y no nos preocupamos de los costos de... Requeriría modificar mucho esto para adaptarlo a los casos que tú dices, que serían interesantísimos, pero ahí sí que los estudiantes de la escuela de negocio incendian el edificio, eso sí que no les interesa, supongo yo. Lo ven muy alejado de sus intereses profesionales. Yo me tengo que ganar el sueldo, no puedo maltratar a los estudiantes enseñándoles cosas de las que a ti y a mí nos gustan. ¿Has encontrado un caso donde el análisis, pensando un poquito más allá como alumno, ¿verdad? Un caso donde el análisis te lleve a hacer modificaciones en tus primeras estimaciones de activos? Como para que decidas utilizar otra referencia o otra... No, digamos, tú dices que se modifican las estimaciones del PIB. O sea, no, que... De la TIR. Estaba tratando de pensar si el análisis
permite que un ejecutivo cambie su Bueno, preferencia. imagínate que tú con beneficios de 110 sacabas una TIR. Si el precio unitario, si ahora tú lo miras desde el punto de vista del conjunto de la economía, y en tu hoja de Excel, donde aparecía 110, cambia 100, y lo que te va a salir al final de la hoja de Excel va a ser una TIR distinta. Seguramente va a ser más baja, porque los beneficios para la economía son 100 y no 110 por unidad. O sea, sí, no, esto tiene un efecto. Uno puede calcular la TIR del proyecto y la TIR para la economía. Y cuando sucedan estas cosas van a ser distintas, ¿sí? ¿No? Seguro. Digamos, en muchas universidades se imparten estos cursos para pensando en el sector público y en funcionarios de los ministerios de planificación de los países. Se enseñan estos cursos en donde se les enseña cómo calcular la TIR para la economía en su conjunto de proyectos privados. Y entonces los funcionarios se entretienen con esto diciendo cuando la TIR para la economía sea mayor que la TIR para el inversor privado, ahí hay que subsidiar. El Ministerio de Planificación dice esas son las actividades a ser promovidas. Y de eso, en Centroamérica y en toda América Latina, durante la década de los 70 y los 80, los ministerios de planificación disfrutaban como chanchos calculando TIR para la economía y viendo, ¡ay, qué distinta que era la TIR para el privado! Ahí subsidiamos acá o prohibimos allá. Y enseñar estas cosas a esa gente era muy rentable porque pagaban buen honorario para escuchar eso. Claro, después lo usaban mal, ¿no es cierto? Lo usaban para hacer daño, pero era eso es lo que tú dices. Sí, se pueden calcular las TIR modificadas. Y entonces había toda una terminología que se utilizaba y se decía que los verdaderos precios, cuando acá yo digo precios son iguales a los costos de oportunidad, se calculaban lo que ellos denominaban shadow price, precio sombra, para decir que el precio de verdad, que era el que quedaba en la sombra, que después quedaba oculto por el precio mentiroso. O sea, la terminología de precios mentirosos mentirosos eran los precios que no coincidían con el shadow price. Shadow price era como una traducción del costo de oportunidad. Pero era toda la jerga que usaba estos intervencionistas de los años 70 y 80. Hablaban de esas cosas. Precio sombra, TIR social le llamaban. Por oposición a la TIR del inversor privado, le llamaban la TIR social. Bueno, ahora está de moda el tema de las inversiones público-privadas, las alianzas público-privadas. Exacto, ahí tienes otro ámbito en donde tú tienes la posibilidad de decir, bueno, esta alianza público-privada, digamos, el gobierno debería querer asociarse cuando la TIR para la economía va más allá de la TIR que disfruta el inversor privado. Entonces el gobierno interviene, se asocia. Claro, ese otro ámbito en el cual este análisis también es aplicado. En Guatemala es una cosa muy de moda, en algunos países se llama la articulación del sector público y del sector privado. En Guatemala también existe mucho de esto. Está agarrando público. Está agarrando fuerza. El problema con la articulación entre el público y el privado, los gringos dicen, you cannot be a little bit pregnant. No te puedes meter un poquito en el negocio porque es la fregante. O sea, you are pregnant or you're not. You cannot be a little bit. Entonces esto de las articulaciones, tú empiezas con un poquito de asociación y termina siendo un empresario prebendario que vive del gobierno o un gobierno autoritario que expropia al empresario. A la larga esa asociación en América Latina nunca ha terminado bien. En otros continentes no tengo conocimiento, parece que en Europa se las han arreglado para que termine mejor. En América Latina ha sido una experiencia horrible esto de la articulación de lo público con lo privado. No hay una certeza política ni legal. Ese es el problema que hay.
Si no ¿Y hace por el qué proyecto- legalmente no? Porque no se sabe Bueno, no, hasta porque, dónde digamos, llega. por eso, digamos, cambian los gobiernos y cambian las reglas del juego. Claro. Entonces no se puede pensar en proyectos públicos, se puede pues, pero con cierto riesgo calculado. Si se hace, digamos, un proyecto con la Municipalidad de Guatemala, por decir algo, el día que deje el alcalde de existir, viene otro tipo de gobierno, encuentran formas de evadir ciertas responsabilidades. Pues ese es el miedo. Y fregar el negocio al socio privado Sí, que, pues. que había confiado en el gobierno anterior. Porque vendrá próximo con sus socios. Sí, con otras ideas o con otras demandas. Claro, Sí. y otro socio, exactamente. A mí lo de la asociación público-privado, yo no sé por qué, pero lo asocio casi automáticamente con el crony capitalismo, el capitalismo de amigotes. Yo te proveo